audiovisual en España no surge de la nada, surge de un plan pensado exactamente en el año 2004, donde una serie de personas y de expertos analizaron cuál era la situación del mapa audiovisual español y propusieron una serie de recetas, de reformas que componían una hoja de ruta concreta. Esa hoja de ruta, yo os invito a repasarla para que veáis qué está pasando aquello precisamente. Además de hacer un montón de jornadas, documentos y propuestas, se concreta finalmente en el programa electoral que puso encima de la mesa el Partido Socialista en el año 2004. Y ese programa electoral, que sigue siendo el que se está aplicando hoy, establecía básicamente, para que nos entendamos, cuatro o cinco ideas fuertes. Una, tenemos que reformar la radio y televisión española, porque no tiene ningún sentido lo que está pasando en este país. Tenemos una televisión que ha multiplicado su deuda por 5, que cuando el Partido Socialista llegó al gobierno en el año 2004 acumulaba más de 6.000 millones de euros de déficit de deuda, por lo tanto, y además, ya no me meto para no deslizarme por pendientes complicadas, pero incluso con alguna sentencia judicial en relación con la manipulación informativa. Entonces, el primer punto era, tenemos que reformar la radio y televisión española. Bueno, lo cierto es que en la anterior legislatura se llevó a cabo 2 o 3 medidas muy importantes, de mucho calado, que conoce bien algunos de los que están allí. La primera de ellas fue hacer la nueva ley de radio y televisión española. Una ley que lo que hacía era, en primer lugar, desgubernamentalizar la televisión, para que se entienda, muy sencillo. De elegir al presidente o al director entonces de televisión por parte del gobierno, se pasa a que se tenga que elegir en el Parlamento por 2/3, con lo cual se obliga a que la oposición esté de acuerdo en el nombramiento. La televisión española pasa de tener un director nombrado a dedo por el gobierno, como tuvo toda la vida, a tener un consejo de administración de 12 miembros elegidos en el Congreso y en el Senado, de entre los cuales se elige luego a un presidente de la corporación. Y eso se tiene que hacer, insisto, por 2/3 del Parlamento, con lo cual al menos es necesario que PSOE y PP estén de acuerdo. No vale con que PSOE se ponga de acuerdo con todas las demás, ni PP tampoco. Es necesario que estén las dos de acuerdo. Con lo cual es verdad que el gobierno suelta un instrumento de control político que tuvo durante muchísimos años, que era el nombramiento de ese director general, que ahora ya se tiene que acordar con la oposición. Esta es una reforma que en distintas autonomías se ha empezado a llevar a cabo, en Andalucía, otras están más reticentes, no quieren hacer una reforma de estas, como Madrid, por ejemplo, como Valencia, no quieren que se pueda nombrar al director de su comunidad autónoma de la televisión en el Parlamento, quieren que siga siendo el nombramiento del presidente. Bueno, en esa ley establecíamos esa desgubernamentalización de televisión. 2, se establecía también que Televisión Española pasaba a ser, por decirlo de alguna forma, propiedad exclusiva de los españoles y por lo tanto del Parlamento de España, que es la sede de la soberanía popular. Por lo tanto se parlamentarizaba más Televisión Española. ¿En qué sentido? En que en esa ley se establece que el Parlamento ha de aprobar un mandato marco a 9 años vista que debe establecer cuáles son la misión de servicio público de Televisión Española. Es decir, qué es lo que debe hacer una televisión como servicio público. Eso se debate en el Parlamento, ya lo hemos debatido, lo debatimos hace un año, y lo aprobamos en el Parlamento, y por tanto hay un mandato marco que invito a que leáis, a que cojáis y que leáis, que establece qué debe hacer una televisión de servicio público para los próximos 9 años. Y un tercer punto, que también se deduce de la ley, que es el que habéis repasado ahora y que no está todavía completado, que sería el último paso, que supone la firma de un contrato entre el gobierno y televisión. Contrato programa lo llamamos. Un contrato que, a la vista de lo que ha establecido el mandato marco, es decir, estas son las misiones de servicio público, lo que establecen es, oiga, yo, gobierno de España, le doy a usted tanto para que a cambio haga lo que ha dicho el mandato marco y lo que es el servicio público. Eso es lo que se ha estado negociando en el último año y es verdad que no hay una firma todavía, porque entre otras cosas ha habido muchas complicaciones en las que luego, si queréis, entramos. Bueno, esa era la reforma de televisión, de la televisión española. Eso asociado también a un plan de viabilidad y de futuro, que conocen mejor que yo de los que están aquí hoy, que lo que planteaba era, 1, vamos a cerrar el ente Televisión Española para abrir una nueva corporación, hay una nueva televisión que es la Corporación Radio y Televisión Española, y vamos a hacer un ajuste también de la plantilla de Televisión Española, que eran más de 9.000 trabajadores, si no recuerdo mal, y que hoy debe estar en 6.000 y pico. Por lo tanto, se plantea en ese plan de futuro una nueva estructura de Televisión Española donde, de acuerdo con los sindicatos y haciendo un referéndum en Televisión Española, que tiene una participación altísima de más del 80% y un voto favorable a ese expediente de regulación de empleo de más del 90%,
se llega finalmente a un expediente de regulación de empleo, ojo, voluntario, que ha supuesto que Televisión Española haya ajustado su plantilla a la nueva realidad. Y también se reestructuran los servicios de televisión de tal forma que España, y esto es muy de fondo, es importante, España, que antes tenía una televisión española que a su vez producía 17 mini televisiones autonómicas, una vez que se han ido produciendo televisiones autonómicas en todas las comunidades autónomas, Televisión Española reduce su dimensión en las comunidades autónomas y pasa de tener centros territoriales como tenía antes a tener solo servicios informativos. Entonces, digamos que yo lo conozco bien porque soy de Castilla y León y es una de las perjudicadas porque no había televisión autonómica y por lo tanto ahí sí que la reducción de televisión ha reducido el servicio público de televisión. Pero comunidades como Andalucía, o como Madrid, o como Valencia, o como cualquiera de las que tienen televisión autonómica, lo cierto es que el Estado, a través de la comunidad autónoma, presta el servicio público de televisión. Fijaos bien, yo esto lo digo a veces, que es curioso que los poderes públicos, si repasamos servicios públicos, la sanidad o la educación la presta a un nivel de la administración, la presta la comunidad autónoma. Sin embargo, el servicio público de televisión lo prestan los tres niveles. Hay televisiones públicas locales, hay televisiones públicas autonómicas, hay televisiones públicas estatales. Seguramente hay que racionalizar todo eso. Y a eso iba precisamente también esa reforma. Bueno, por lo tanto, aquella ley que se aprobó, que está en marcha y que es verdad va a sufrir una modificación muy importante antes del verano, muy importante, como va a ser la nueva ley de financiación de Televisión Española, de la que habéis hablado, que, ojo, tampoco cae del cielo. También en aquel programa electoral del que hablo del año 2004 se hablaba ya de reducir la publicidad en televisión, incluso llegamos a decir que queríamos reducirla a 7 minutos y medio, cosa que luego se hizo, y en el nuevo programa se volvió a hablar de eso. Es decir, ha habido siempre un camino y una intención de ir reduciendo paulatinamente la publicidad en Televisión Española. Es verdad que hace 2 semanas el presidente del gobierno cambió el ritmo y dijo que iba a ser drástica, tan drástica que se va a suprimir la publicidad de Televisión Española. Y entonces entramos ya en un debate bien interesante, luego si queréis entramos y más no sé si hay tiempo, pero la cuestión es si un servicio público tiene que tener financiación pública. Luego, alguien socialista como yo entiende que sí. Televisión Española hoy cuesta 1.100 millones de euros al año. 1.100. Es la televisión pública más barata de Europa, coste por habitante, pero cuesta 1.100 millones de euros. De esos 1.100 millones de euros, 550 más o menos vienen entre el presupuesto general del Estado y los 550 de publicidad, más o menos al 50%. Bueno, Televisión Española hoy afortunadamente es líder, por lo tanto genera bien ingresos publicitarios, pero también es verdad que todas las televisiones se han visto perjudicadas por la crisis y por una caída de ingresos publicitarios del 15%, del 20% en algunos casos. Por lo tanto, para que me entendáis, si vosotros fuerais el gestor de televisión y os sentarais con un presupuesto y dijerais, oiga, para el año que viene tengo 1.100, si finalmente no ingresarais esos 550 por publicidad, cosa que va a pasar por ejemplo este año, ingresarais solo 450, tendríais 100 millones de euros de déficit. Porque dependeríais completamente de la publicidad. Y en un contexto de crisis como este no tendríais garantizados esos 1.100 millones de euros, generaríais déficit. Y ojo, porque la ley actual de televisión, la que hemos aprobado, establece una responsabilidad de los miembros del Consejo. Esto no es como antes que íbamos tirando de deuda. Si Televisión hoy vuelve a generar deuda, los que están al frente de Televisión tienen que cesar mi cargo para que se entienda lo que estoy hablando. Hoy se ha establecido un mecanismo de equilibrio presupuestario que antes no existía. Bueno, lo que pretende el gobierno es decir, oiga, voy a dar una financiación 100% pública, es verdad que es parecido a lo que se ha hecho en Francia, es verdad, muy parecido a lo que se ha hecho en Francia. Voy a garantizar que Televisión Española sigue teniendo los mismos ingresos, incluso me adelanto, más ingresos, porque hoy Televisión, insisto, tiene 1.100 y la nueva ley va a topar en 1.200, con lo cual estoy convencido de que vamos a ir a una televisión pública de 1.200 millones de euros, cuando no va a reducir ingresos, no va a tener más ingresos. Y eso sí, hagamos un debate de dónde sacamos esos 550 que hoy sacamos de la publicidad. Es un debate que vamos a tener en el Parlamento, que va a ser un debate duro además, pero donde cada partido tendrá que decir lo que piensa. El gobierno ha hecho una propuesta. La propuesta es, yo puedo sacar esos 550 millones de euros, de una tasa que actualmente pagan los operadores de telecomunicaciones, de ahí sacaría el 80% de esa tasa, que ya están pagando, que antes iba al presupuesto general del Estado y que ahora sería finalista, iría directamente a Televisión Española. El 80% de esa tasa que ya pagan las operadoras de telefonía, de telecomunicaciones. Otra parte saldría, también muy importante, de una tasa nueva que estableceríamos a las televisiones privadas del 3% de sus ingresos, un sistema parecido al que se tiene para la ley del cine, pues para financiar el servicio público. Es decir,
televisión privada usted, que se beneficia, como decía el que preguntaba antes, del espectro público, del espacio público que ha sido concedido, tiene una obligación que es pagar el 3% de sus ingresos para financiar el servicio público. ¿Y por qué? Porque las televisiones privadas son las principales beneficiarias de quitar la publicidad de Televisión Española. Una vez que quitemos 550 millones de euros de publicidad que tiene hoy televisión, ¿dónde van a ir? Al mercado. Los que se van a beneficiar van a ser las televisiones privadas, básicamente. Esa sería la segunda parte de financiación. Una tercera, que es la más polémica, y donde vamos a tener toda la bronca, es establecer una nueva tasa para los operadores de telefonía y de telecomunicaciones que suponga el 0,9% de sus ingresos para financiar la televisión pública. Esta es nueva, lo digo para aclarar que los operadores de telecomunicaciones, lo otro que he dicho antes, ya lo pagan. Esta es nueva, sería el 0,9% de sus ingresos, y ahí es donde va a estar la bronca. ¿Por qué? Entienden, dicen ellos, que ¿por qué van a tener que pagar ellos la televisión? Claro, lo que sostiene el gobierno es que ellos van a ser uno de los beneficiarios de la nueva televisión, de la televisión por telefonía móvil, de la televisión por internet, de la televisión con las nuevas plataformas. Por lo tanto, tiene sentido que aquellos operadores de telefonía y de comunicaciones que van a beneficiarse del servicio de televisión cada vez más aporten también algo para financiar el servicio público. Las operadoras que están en España, que ya se han quejado contra esta tasa, la están pagando en Francia. Vodafone, France Telecom, porque en Francia ya opera este sistema y lo están pagando. Es verdad que lo han recurrido algunos de ellos, pero lo están pagando. Por tanto, aquí en España la pregunta es por qué se puede pagar en Francia y no en España. Porque si no, la alternativa, y eso lo veremos en las próximas 3 semanas en el debate parlamentario, la alternativa es de dónde se saca dinero, si no. Y aquí puede plantear, aumentemos el presupuesto general del Estado. Yo desde luego estoy en contra de que más en un contexto como el actual, los ciudadanos españoles paguen más por la televisión pública. Yo estoy en contra de eso. Como estoy en contra de establecer un canon, que es el modelo británico, por ejemplo, donde sabéis que desde la puesta en marcha de la BBC en los años 50, desde el origen, los ciudadanos todos pagan un canon cuando compran la televisión, que es un impuesto directo para poder ver la BBC. Cuando en España no es así. Entonces, yo creo que se puede mantener una televisión pública de calidad, con los mismos ingresos que tiene ahora mismo, que siga siendo líder. Es más, los sindicatos saben ya que esto va a ser incluso más trabajo para la televisión, porque es quitar al día 10 minutos, 9 minutos de publicidad a la hora por 24 horas, pues más de 8.000 horas. 8.000 horas de producción propia que tiene que hacer, o de producción que tiene que hacer televisión ahora para ocupar todo lo que antes era publicidad. Por lo cual se va a garantizar el mismo ingreso para la televisión española. Me adelanto ya y me cruzo una apuesta con quien quiera, va a subir más la audiencia de televisión española, se va a quitar la publicidad, por lo cual tendrá más audiencia todavía. Ya pasó en Francia, ya empieza a resultar la audiencia de la televisión pública, la pública tendrá más audiencia todavía, tendrá garantizados sus ingresos, no dependerá de las bajadas y las subidas del mercado publicitario, y por lo tanto podrá ser una tele de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras por el nuevo modelo. Bueno, decía antes que esa hoja de ruta tenía la reforma de la radio y televisión pública, que se ha hecho en 2 partes, digamos, esa ley que dije en su día, ese plan de viabilidad y esta ley que vamos a sacar ahora de financiación. 2, fomentar el pluralismo en televisión y con ello también la transición a la televisión digital terrestre. Sabéis que en Europa se había legislado que toda Europa tenía que estar en televisión digital terrestre en el año 2012, aquí en España lo adelantamos al año 2010, ese apagón analógico o encendido digital que dicen algunos, en España será en 2010, y a la vez que se establecía esa fecha, se hacía un plan de impulso de la televisión digital terrestre, conoce Alfonso mucho mejor que yo y explicará mejor que yo, donde el Ministerio de Industria ha tenido una serie de inversiones para fomentar la transición a la televisión digital terrestre, y en paralelo se fomentaba el pluralismo. ¿Por qué? Porque en España es verdad que había una ley del año 89, si no recuerdo mal, 88, del año 88, el gobierno de Felipe González, que fue el que permitió que además de una televisión pública hubiera 2 privadas, 2 y media digo yo, 2 privadas y una cerrada que era Canal Plus. Esa fue la ley que hizo en su día Felipe González en el año 88, y que este gobierno se cuestionó y por qué no abrir más el mercado, por qué. Por lo tanto, ahí se hizo una ley asociada a la televisión digital terrestre que permitió la apertura de una nueva televisión analógica en abierto, que era La Sexta, y también modificar las condiciones de emisión del Canal Plus entonces, que ahora es 4, para que fueran abiertos. Con lo cual se ha configurado un mapa completamente distinto, donde en el mundo analógico está Televisión Española y los 4 operadores privados. Pero el mundo analógico ya es pasado, se acabó. Y todas estas reflexiones que hacemos ya no valen para nada, porque muy pocos
meses no habrá 6 televisiones nacionales, sino 40 y pico televisiones nacionales con todos los operadores. Una medida importantísima, de la que no se habla nunca, para fomentar la televisión digital terrestre fue que en España hay 5 múltiples, hay 5 cajones donde se puede colocar televisiones. En cada cajón caben 4 televisiones, 5 aproximadamente. En su día el gobierno de Aznar decidió conceder hasta 14 canales de televisión a un solo operador que se llamaba Quiero Televisión. No sé si os acordáis alguno de ellos. Quiero Televisión, era un experimento que se había hecho. Bueno, aquel invento quebró, por lo tanto se quedaron vacíos todos los canales, y lo que hizo este gobierno fue hacer un reparto pactado con todo el sector, de tal forma que todo el sector tiene, digamos, 2, 3, en el caso de la pública más, cadenas para televisión digital terrestre. Por eso está el mapa actual. Pero es verdad que llega el apagón analógico, es verdad que todo el mundo quería una tele, es verdad que los españoles vamos fuera a pedir, es curioso, cuando el gobierno de España va a Europa a pedir frecuencias, los alemanes y los franceses nos miran diciendo están locos, porque pedimos más tele que nadie. En ningún país ha habido la proliferación y la demanda de televisiones que ha habido en este país. Por lo tanto, nos vamos a un escenario en el cual dentro de muy poco tiempo desaparecen las analógicas, vamos a tener una oferta de 40 y pico cadenas de televisión y encima en un contexto de crisis económica como la actual, que es brutal. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Bueno, permitamos que el sector negocie entre sí porque tienen problemas, porque seguramente hay que racionalizar el sector, pero a la vez establezcamos un límite para que no haya concentración monopolística, como ocurre en Italia, por ejemplo, que todos los medios están en mano de uno. Seguramente habéis hablado de ello con Ángel antes, hablará Alfonso de eso. Pero lo que acabamos de aprobar ayer mismo en el Congreso de los Diputados, que lo veréis en algún medio, es una ley que lo que permite es fusiones entre televisiones, para hablar claro, fusiones entre televisiones privadas, pero establece límites para que no haya un monopolio en la televisión en este país. De tal forma que se puede fusionar distintas televisiones, pero de esa fusión nunca puede surgir una tele que tenga más del 27% de la audiencia. Nunca. Eso quiere decir que, aunque se produzcan fusiones, seguirá habiendo un pluralismo, seguirá habiendo distintas ofertas televisivas. Todo el sector está en plena negociación ahora, no sabemos nada, pero todos negocian con todos, y lo cierto es que la ley de ayer posibilita que ellos negocien y que puedan reordenar, reorganizar, simplificar, facilitar ese nuevo mundo digital al que tendremos acceso en muy poco tiempo. Televisión pública, televisión digital terrestre, y una última pata, que es la más importante si queréis desde el punto de vista legislativo, que es la ordenación legislativa del sector, la unificación en una sola ley, cosa que han intentado todos los gobiernos de España hasta la fecha y ninguno ha conseguido. Todos. Lo intentó Felipe González, lo intentó Aznar, no fue nadie capaz. Nosotros tampoco fuimos capaces en la primera legislatura, vamos a ver si somos capaces ahora, yo espero que sí seamos capaces ahora, que es la dichosa Ley General Audiovisual que da título a este curso, y que tiene que ser una ley que evidentemente unifique la disparidad de normativas que hay sobre todo el mundo audiovisual en este país, que afecta no solamente a las televisiones, afecta a muchos más. Recientemente estaba con gente representativa del mundo de la publicidad y me decía, para cada anuncio que hacemos le afectan 80 normas. Es una locura, no sabemos si. Entonces hay que unificar, hay que hacer una ley que dé sentido común a todo el mundo audiovisual, que tenga en cuenta también las nuevas tecnologías, que tenga en cuenta también, por supuesto, algo también de telecomunicaciones, y esa ley va asociada inequívocamente a la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales, que también es un compromiso, desde luego este partido lo tengo que anunciar de toda la vida, de crear un Consejo de Medios Audiovisuales. Habéis oído antes, hay opiniones distintas, hay quienes asumen que esas competencias deben estar en la actual Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Yo desde luego lo que os digo es que mi guía y la guía del PSOE y del Gobierno en su programa electoral, y en el programa electoral del PSOE hay un Consejo Audiovisual, y por lo tanto vamos a trabajar para crear un Consejo Audiovisual, como ocurre en Francia, como ocurre en Gran Bretaña, como ocurre en Cataluña, con toda normalidad crear un organismo regulador independiente que de verdad aplique esta ley general audiovisual y tenga, digamos, efectos sobre el sector. Bueno, con eso se completa, digamos, toda la reforma audiovisual. Tendríamos una televisión pública moderna, eficaz, más plural, independiente, más gubernamentalizada, viable económicamente. Ojo, que a esa reforma le faltaría una segunda pata que no somos capaces de hacer a nivel nacional, que es reformar las televisiones públicas autonómicas, pero es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y por lo tanto va a ser imposible que lo hagamos de aquí. Ahora, las televisiones públicas autonómicas, que en su día copiaron todo lo bueno y todo lo malo de televisión española, ahora no han copiado la
reforma de la televisión española. Ahora las hay que tienen deudas históricas también y que también tienen ejemplos de manipulación informativa terribles y no quieren entrar por el lado de esta reforma. Yo creo que sería bueno que todas las televisiones autonómicas fueran una reforma parecida a esta. Y por lo tanto, con la reforma de la televisión pública, con el impulso de la televisión digital terrestre, con el fomento del pluralismo en las cadenas de televisión en este país y con la ordenación del sector mediante una ley general audiovisual y la creación de un consejo de medios, se dibuja, se completa todo el mapa audiovisual de la reforma que venía planteado el PSOE en el año 2004, que empezamos en el año 2004 y que todavía no hemos acabado porque nos falta precisamente esta ley general audiovisual, que yo espero y deseo que se haga una vez por todas, a pesar de que, insisto, hasta ahora ningún gobierno lo haya conseguido. Muchas gracias. Pues sí que damos paso a preguntas para el diputado Óscar López, al que le pedimos paciencia ya más de la que está teniendo, no le podemos pedir. El pobre ha oído muchas cosas y no ha podido contestar Alfonso, pero para que Óscar pueda. Había una palabra pedida aquí. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces de una. Bueno, yo más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Cuando se habla de la regulación de la ley audiovisual, que se va retrasando, pues un poco lo que estoy viendo es que el modelo que se está adoptando es continuar con ese modelo de continuo parcheo a través de, en tiempo se hacía por las leyes de acompañamiento de los presupuestos, ahora se hace a través de medidas urgentes, o como la ley que se estuvo debatiendo ayer en el Congreso. Y un poco me da la impresión de que cuando llegue la ley audiovisual va a ser un poco como regular a todo lo pasado, ¿no? Es decir, se han tomado decisiones de gran calado, como repartir, agotar prácticamente el dividendo digital que iba a quedar del apagón, cuestiones pues bastante importantes, ¿no? Como se van a hacer ahora con la legislación de la financiación de radio y televisión pública, ¿no? Y bueno, pues como que va a llegar la ley audiovisual a todo pasado y además yo creo, me temo que con unos plazos muy rápidos, porque bueno, ahí está la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales que plantea y ya empieza a poner fechas como diciembre del 2009 para qué pasa con esa autoridad audiovisual, ¿no? Entonces bueno, yo lo que me temo es que no solo se va a regular a todo pasado, cuando ya todo el pescado está vendido, casi todo el pescado está vendido, y además se va a hacer sin debate. Es decir, se va a hacer con prisas, con unos plazos muy cortos y yo creo que una normativa de este tipo exige y hubiera sido necesario de un trabajo de debate más profundo, ¿no? Es decir, hay casos como estamos viendo ahora mismo en Argentina que está habiendo un montón de foros públicos y espacios donde se está debatiendo en profundidad la legislación que tienen el proyecto de ley. Yo aquí la impresión que tengo es bastante, en ese aspecto, bastante crítica, ¿no? Y luego, bueno, pues un aporte simplemente es el hecho de que en todos estos parches que se van haciendo se van tomando decisiones de gran calado que afectan a determinados agentes del sector, pero siempre se olvidan pequeños problemas que llevan arrastrando como hace 30 años, ¿no? Como puede ser pues ese reconocimiento o esa solución para este tercer sector audiovisual que nunca llega y que siempre se olvida, ¿no? Siempre no lo dejamos, siempre, bueno, en su momento que si en la LOT, ¿no? Que si el plan técnico, van pasando los años, bueno, vamos a tener una ley audiovisual y yo lo que veo es que se continúa parcheando y problemas que pueden ser a lo mejor pues más secundarios o problemáticas que quedan tapadas con la problemática de los medios comerciales o la problemática de los medios públicos, pues un sector que hubiera requerido de un pequeño parche o de una pequeña atención o de una pequeña voluntad política se ve continuamente retrasado, ¿no? Y cuando lleguemos a la ley audiovisual, yo ya me sé, va a pasar lo mismo, va a haber grandes presiones de los grandes grupos y este tema, pues en el cual un montón de organizaciones tenemos un montón de propuestas y cosas que aportar, pues se nos dará un día audiencia de 10 minutos y a este tema le dedicaremos muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es sintomático de cómo se ha ido construyendo el modelo audiovisual y cómo se sigue construyendo el modelo audiovisual en el Estado español. ¿Y a qué organización representas? Cuando decías que no había escuchado algunas, ¿a cuál representas? Yo participo de la Red Estatal de Medios Comunitarios. En alguna ocasión, bueno, concretamente tuvimos una reunión contigo, sí. No fui yo, pero fueron mis compañeros Mariano y tal. Pero reuniones tenemos y se nos recibe, ¿no? Digo, ¿para qué? Pero resultados ninguno. Vale, no, es verdad que la televisión de proximidad y las televisiones tienen un problema, ya hablaré. Bueno, vamos a ver, yo creo que a la Ley General Audiovisual se le puede acusar de todo menos de prisa y urgencia.
audiovisual, solamente este gobierno lleva 5 años dando cuentas, hablando con el sector para arriba, para abajo, en el SETSI, en el no SETSI, en todos los foros, es decir, al revés, se le ha dado demasiado cuentas. Urgencia no, todo lo contrario, creo que es un poco más urgente. Yo os voy a decir algo que no veréis escrito en ningún periódico ni habéis escuchado nunca, pero que es verdad. La Ley General Audiovisual perdió su mejor oportunidad en el año 2002. Era ministro Piqué, y entonces el Partido Socialista la había pactado con Piqué, porque yo trabajaba en esa negociación. Eran entonces, por parte del PSOE, los interlocutores eran Blanco y Rubalcaba, y la habían pactado con Piqué. Y el PP tenía mayoría absoluta. Sin embargo, no se tiró adelante. No se atrevió al final, no se atrevió. Claro, lo que estoy diciendo es la verdad. Al Partido Socialista le ha tocado negociar esa ley en una situación endiablada en el Parlamento. Endiablada. Por lo cual, o hay apoyo del Partido Popular a una ley como esta, o el precio es muy alto. Vamos a hablar claro, o el precio es muy alto. O entonces, grupos que no están pensando, quizás, por poner muy ilegítimo, pero para los cuales, por ejemplo, la prioridad puede ser que todo se haga en catalán, pueden imponer una ley donde la prioridad sea que todo esté doblado en catalán, todas las horas de programación, etcétera, etcétera. No lo sé. Quiero decir, que se tiró una oportunidad excelente cuando había mayoría absoluta. Que la situación parlamentaria para tramitar una ley de este calado que ningún gobierno ha podido, no es fácil, es difícil tramitar esa ley. Ahora, que hay una voluntad inequívoca del gobierno y que sí que está habiendo diálogo, que puede haber más, por supuesto. Tanto diálogo que incluso el gobierno está dispuesto a hablarlo con los grupos políticos y lo va a hacer antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros. Eso se hace muy pocas veces. En este país el gobierno hace las leyes y las manda al Parlamento y luego negociamos en el Parlamento. Y sin embargo el gobierno está dispuesto a negociar esta ley antes de aprobarla en el Consejo de Ministros. Esto es diálogo todo el mundo. Ahora, insisto, y lo he dicho antes, la Ley General Audiovisual es una ley muy complicada. Y ningún gobierno ha sido capaz de sacarla adelante, ni siquiera con mayoría absoluta, y teniéndola pactada con el partido mayoritario de la oposición. Esto no es una broma la Ley General Audiovisual, es muy complicada. Bueno, yo espero que esta vez seamos capaces de sacarla adelante. Pero es verdad que hay que conciliar muchos intereses de muchos grupos, muchas posiciones políticas, muchas cuestiones que no son fáciles. Una ley en la que se tocan intereses muy concretos. Y luego, a todo el razonamiento que has hecho, mi punto de vista es que una forma de verlo es lo que dices tú, y la otra es la contraria, que es, oiga, si no somos capaces de sacar la Ley General Audiovisual adelante, paralicemos el resto de cosas, porque queda respuesta a la reforma de la televisión pública, hay un planteamiento para cambiar su financiación privada, hay un planteamiento para impulsar la televisión digital terrestre. ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos todo eso, lo retrasamos a que llegue la Ley General Audiovisual? Hombre, no. Parece que hay que tomar decisiones y ir actuando sobre el escenario que hay encima de la mesa. Si nos está encima de la paga analógico, hay que tomar decisiones. No podemos esperar a que salga o no la Ley General Audiovisual. Que a mí me hubiera gustado en un mundo idílico de flores y pájaros, precioso y de colores, que hace 6 años hubiéramos aprobado una Ley General Audiovisual redonda, fantástica, que regula todo el sector y se acabó todo. Ojalá, pero no es tan fácil. Tanto como hay que ir tomando decisiones, pues hay que ir tomando medidas que, ojo, no se hacen ni a escondidas ni a la carrera, se hacen en el Parlamento y votando. Te lo dice alguien que ayer aprobó el decreto este para la fusión de las televisiones. No te quiero contar lo que me costó, para sacar con las enmiendas y a veces por un voto, o sea que currándolo y hablándolo con el resto de grupos para sacar adelante acuerdos. Lo que no haremos nunca es lo que hizo un gobierno, y eso no se me olvidará en mi vida, el 13 de marzo del año 2004. ¿Os acordáis que el 11 de marzo fue el atentado, no? El 11 de marzo fue el atentado de Madrid. El 13 hubo un Consejo de Ministros. Imaginaos en qué estábamos pensando todos, nadie estábamos pensando en el Consejo de Ministros y nada. Y allí se aprobó a la carrera, un decreto para el ordenamiento del mapa de televisiones locales de este país. El 13 de marzo. Nosotros, que somos la oposición, nos enteramos llegamos al gobierno, llegamos al gobierno y nos enteramos 2 meses después de lo que habían hecho. Se hizo el 13 de marzo a la carrera, justo el día antes de votar en las elecciones. Se reordenó todo el sector de televisiones locales, un real decreto. De fecha 13 de marzo del año 2004. Por lo tanto, ahora todas las reformas que se están haciendo en el Parlamento. Y en el Parlamento, querido amigo, las cosas no están haciendo así. Hay que hablar mucho, y más en este Parlamento. Vaya, si hay que hablar. Por lo cual, y desde luego, urgencia a la ley, ojalá hubiera tenido un poquito más de urgencia. Pues vamos. Lo de las televisiones de proximidad me lo conozco y le queda resuelto. Sí. Sí, yo quería plantearte dos cuestiones. Dices que son las administraciones autonómicas las que tienen que reformar las televisiones autonómicas, públicas, pero en esa ley general audiovisual yo creo que te lo preguntamos cada vez que te veo. Yo trabajo en Telemadrid, entonces estamos muy preocupados, los trabajadores de Telemadrid estamos muy preocupados en que en esa ley general audiovisual se deje
el mínimo resquicio para que respectivamente las responsables, los gobiernos autonómicos, puedan tener las manos libres para privatizar de alguna manera esas televisiones públicas. Quería saber si tienes alguna noticia nueva con respecto a eso. Y luego otra, en cuanto a Radio Televisión Española, la financiación que ha pensado el gobierno, bueno, ya han puesto el grito del cielo, tanto los operadores telefónicos como las cadenas privadas, en esa tasa. ¿Se pueden negar de alguna manera o el gobierno tiene posibilidad de implantar eso? ¿Tiene que ser negociado? O... Bueno, en este país afortunadamente hay una democracia y las leyes se hacen en el Parlamento. Por lo tanto, a un sector le puede gustar más o menos una ley, pero si la ley la aprueba el Parlamento es la sede de la soberanía nacional y se aplica. Por tanto, esa ley llegará al Parlamento y habrá que negociar. Luego habrá que ver lo que definen otros grupos. Eso es otra cosa. Ahora, luego el Partido Socialista va a defender, y hasta la fecha del partido mayoritario, que salga adelante el modelo propuesto por el gobierno. Cuando lo apruebe el Parlamento, como es ley, va a misa, porque dice, y a partir de ahí podrán recurrir judicialmente, pero una ley de aplicación inmediata tan pronto como se apruebe el Parlamento. Eso se aprobará, salvo, insisto, que todos los grupos se pongan en contra, pero entonces tendrán que explicarme qué fórmula de financiación proponen. Porque yo la semana pasada me pasé una hora debatiendo en una radio nacional con un representante del PP y fue incapaz de decirme entonces ¿de dónde? Después decir, no, yo no quiero que paguen las telefónicas, que quedas de maravilla con las telefónicas. No, yo no quiero que paguen las privadas, que quedas de maravilla con las privadas. Pero la pregunta siguiente es, ¿y entonces quién? Pero vosotros vais a mantener esa fórmula que veis. Absolutamente. La pregunta siguiente es, entonces, ¿quién? Es decir, quien en el Parlamento esté en contra de que voten las telecomunicaciones, o sea, de que aporten las de telefonía, o que aporten las televisiones, tendrá que decir de dónde quiere que salga. Desde luego, si la alternativa es subir el presupuesto general del Estado, yo no estoy de acuerdo. O poner un canon a los ciudadanos, yo no estoy de acuerdo. Pero habrá que debatirlo en el Parlamento. Entonces, el PSOE no va a cambiar su voluntad ahí, y la ley, yo espero que salga adelante. La primera pregunta. No habrá salido hoy tampoco en ningún medio, porque a lo mejor no tenía entidad, pero ayer mismo, en el debate sobre la ley de fusiones, la que permite la fusión de las televisiones, el Partido Popular planteó 4 enmiendas. 4. Una era para que retiráramos la propuesta de financiación de televisión, que la quitaron a un lado. Otra era para reordenar el mapa de radio en España, bueno, yo se la dije que lo podíamos hablar en la ley general audiovisual. Y 2 eran 5% de las series. Bueno, sí, pero esa luego al final no la sé. Y 2 que eran la privatización de las públicas, a lo cual ya le dije ayer en el debate que no allí, pero no en ningún otro sitio. Luego el PSOE no va a abrir esa puerta, tampoco en la ley general audiovisual. Era la privatización de las públicas, y cuál era la otra que también era fantástica. Esta, la que defendía Ángel ahora, que no haya un consejo audiovisual y que la competencia vaya a la CENA. Esas fueron las dos a esas dos sí que le dije al PP que no ayer, y que no mañana, y que no en la ley que viene, y que no nunca. Por tanto, esa es la posición del PSOE. Yo tengo una... ¿Hay más preguntas? Sí, yo tengo una. Se produce un efecto colateral con la financiación de Televisión Española en base a la carga sobre operadores de telecomunicaciones y operadores de la red de televisión. Imagínate el argumento por el cual también las comunidades autónomas, o determinadas comunidades autónomas dijeran, muy bien, pero copiamos el modelo. También otro 3% más para soportar nuestra televisión pública. Es de difícil encaje. Por eso, obviamente, es necesario un pacto de Estado, es necesario reordenar de alguna manera las diferentes escalas. Claro, que eso está hablando. Quiere decir, lo que no habría es una doble tasa. Porque al final, si tú cargas sobre los operadores nacionales y luego una comunidad autónoma podría cargar en todo caso contra un operador autonómico. ETV y Euskaltel, por ejemplo. Por ejemplo, lógico, es un argumento, no hay la derivación del argumento, pero yo creo que el pequeño matiz está en que no obstante el operador nacional también emite sobre una comunidad autónoma. Obviamente la diferencia está en aquel operador que emita sobre más de una, es decir, a partir de 2 comunidades autónomas, pero eso no quita para que un operador nacional también emite y es concurrente. Sí, pero lo que quiero decir es que si Telefónica tiene que pagar 100 millones de euros por lo que sea, no pongo la cifra, por su
por operar a nivel nacional para la televisión española, entiendo, por eso me acuerdo, que luego no va a pagar 2 millones de euros para la TV ni otros 2 para Canal Sur. No puede ser, está pagando como operador nacional, está pagando al sector público de televisión nacional. Un operador autonómico pagará al sector público, en todo caso, ¿no? si la extrapolaran. Y en cualquier caso, hablamos de Telefónica de España, no del grupo Telefónica Mundial, porque si aplicamos un 0,9 al grupo Telefónica, pues nos directamente montamos 3 televisiones españolas. Efectivamente.